Queridas amigas de Escúchame Radio, bienvenidas una vez más a tu programa Simplemente Mujer. Puedes comunicarte con nosotros a través de www.escúchameradio.com. Bienvenidas amigas a un nuevo programa de Simplemente Mujer. Nos encanta estar de nuevo con ustedes. Gracias, Patri. Bienvenidas, amigas. Nos encontramos hoy en compañía de nuestra querida excompañera, María Eugenia Wenzel. Ella actualmente vive en Estados Unidos junto a su familia. Y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad de este reencuentro después de muchos años de haber estudiado en el mismo colegio para que ella compartiera con nosotros un tema muy, muy interesante. Es una tradición que no se celebra acá en Costa Rica, milagrosamente, bueno, no sé en otros países de América Latina, pero por lo menos acá en Costa Rica no, y nos gustaría que ella nos hable de lo que significa realmente la acción de gracias. Bienvenida, María Eugenia, y te presentas un poquito para que nuestras amigas te conozcan. Hola, gracias Patri y gracias Elizabeth. Sí, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes desde acá del estado de Maryland, en Morgansville, que es donde yo vivo. Y el tema de hoy va a ser bien bonito, o sea, es interesante. Muchas personas no saben qué es el Día de Acción de Gracias, aunque la acción de gracias, la palabra acción de gracias es dar gracias por lo que tenemos, por la vida, por lo que respiramos. Pero es un tema que en estos momentos es necesario tocarlo. Es por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes y en Canadá se celebra el segundo sábado de octubre. Es más o menos esa fecha, el segundo. Y las razones son casi las mismas. Vinieron hacia los Estados Unidos, hacia el área norte, vinieron los pilgrims o peregrinos, que ellos venían huyendo de la presión de Inglaterra, de los países europeos, donde ellos no podían comercializar, no podían hacer absolutamente nada, y tampoco podían expresar lo que ellos querían en sus vidas, de dar gracias, de compartir algo. Llegó un momento dado en que la opresión fue tan grande que ellos decidieron huir, porque el gobierno ya no les daba ni siquiera la oportunidad de poder tener su dinero, sino que eran taxados, o sea, les ponían muchos impuestos, por así decirlo. Ellos tomaron un barco que se llamó el Mayflower y ellos navegaron y llegaron a las costas de cerca de Massachusetts. Ahí en esa parte norte, New England, ellos llegaron y empezaron a establecerse. Era un área que no era habitada, solamente era habitada por los indios. Entonces fue una reunión, por así decirlo. Los peregrinos llegaron, ellos empezaron a colonizar esas áreas y llegó un momento dado en que los indios y los peregrinos empezaron a compartir. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a compartir? Bueno, los indios sabían que ellos podían cazar, asar el venado, los ciervos, los pavos que ellos cultivaban. Los colonos traían sus partes donde ellos hacían sus panes, sus calabazas que hacían también panes. Y hubo un momento dado, más o menos en 1612, que estamos hablando ya bastantes años, donde ellos comenzaron y se empezaron a unir. No había dinero, pero lo que había era un trueque. Entonces ellos empezaron a intercambiar e hicieron la primera cena de acción de gracias. Los colonos estaban muy agradecidos con los indígenas de que ellos podían enseñarles, les habían enseñado a cultivar lo que eran los arándanos, lo que llamamos aquí las blueberries. Con las blueberries ellos hacían las diferentes comidas que aún en la actualidad se celebra de la misma forma.
Ahora, no se sabe todavía por qué el pavo, de dónde salió la tradición del pavo, pero ellos, los indios, utilizaban el pan, o sea, y con el maíz, y ellos lo rellenaban, ¿verdad? Y entonces ellos compartieron el pavo, los colonos les compartieron todo lo que eran los pies, todo lo que era con tipo de pan, harinas y ese tipo de cosas. Entonces ellos empezaron a compartir. Otra cosa que ellos compartían, o sea, y son las comidas, por así decirlo, típicas, como en nuestros países que nosotros tenemos nuestras comidas típicas. Y es interesante en el día de hoy porque se sigue celebrando. O sea, hubo un momento dado en que el presidente Lincoln, creo que fue en el 670 y algo, por ahí no recuerdo exactamente la fecha, pero él instauró que esa primera cena de acción de gracias donde los colonos daban el agradecimiento y los indios también, y ellos estaban agradecidos porque a la misma vez habían hecho una sociedad completa. No importaba las diferencias, no importaba que eran indios y tenían sus formas de realizar sus cosas, pero los dos unidos empezaron a producir cosechas. Entonces esas cosechas fueron dando más y la expansión en lo que hoy hay muchos estados de ese tipo, o sea, es lo que mantiene la economía en la actualidad aquí en los Estados Unidos. Y yo me imagino que también en Canadá. Hay otros países que han tomado esta acción de gracias porque es un día, o como lo dijo Lincoln, eran 3 días de celebración donde las familias permanecen unidas, donde las familias dan gracias a Dios por la abundancia. Esa es la palabra, la abundancia. Hay un símbolo que es la cornucopia, que es como un cachito donde ahí ponían, era una ofrenda que ellos ponían las diferentes frutas como las manzanas, donde ellos dan gracias a Dios porque las cosechas les produjo que tenían algo que comer. O sea, el fruto de la tierra, el fruto de lo que labraron. Y yo digo, bueno, en estos momentos, o sea, todavía hay gente que hace eso. Yo le comentaba hace un momento no sé si fue, bueno, a las dos ustedes, que yo vivo acá y que mis vecinos, yo tengo vecinos que todavía pertenecen a ese tipo de sociedad, que ellos cultivan la tierra, que ellos cultivan lo que se comen. Creo que en Costa Rica hay unos que son así, pero ahorita en Monteverde, los cuáqueros, ¿verdad? O sea, ellos tienen esa misma raíz, ¿me explico? Entonces, lo lindo de esto, de la acción de gracias, y yo pienso que no es solamente esos 3 días que el presidente en su momento lo puso como un día necesario, sino que es la unión de las familias, no importando que tuvieran diferentes formas de vida, diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar, porque a lo mejor solo se podían comunicar por señas, porque no hablaban el mismo idioma. O sea, los indígenas pues tenían su lenguaje, lo mismo que los colonos o los peregrinos que estuvieron, ¿verdad? También lo mismo. Luego hubo una situación que vino una guerra civil, y en esa guerra civil hubo mucha gente que murió de los dos bandos. Quedaron más colonos peregrinos que los indígenas. Entonces ahí fue donde el presidente Abraham Lincoln vino y dijo, no, tenemos que dar gracias a Dios porque la guerra terminó, y damos gracias a Dios por la unión que hubo de este trade o este intercambio de frutos que daba la tierra, y cómo ellos, a pesar de no tener cosas en común, pudieron salir avante. María Eugenia, yo quisiera aprovechar tu experiencia, todo lo que has vivido, y nos cuentes un poquito de cómo es que se da la oportunidad de celebrar Acción de Gracias estando usted allá en Estados Unidos.
Bueno, verás qué interesante. En mi familia, o sea, mi familia es mi esposo, mi hijo y mi papá, ¿verdad? Pero, o sea, esa es la familia inmediata. Y eso es, en general, las familias son esa, la principal. Pero digamos, por ejemplo, los primos y los tíos, cada uno tiene su propio núcleo. Pero el Día de Acción de Gracias, todos estos núcleos deciden, ok, por ejemplo, en mi caso, la familia de mi esposo, unos viven en Delaware, otros viven en California, otros viven en Pensilvania. Pero ese día, todos manejamos hacia allá y aquello es un banquete de cosas increíbles y son momentos muy bonitos porque no se ven. O sea, es como una reunión, como cuando dicen, vamos a celebrar los 50 años. Bueno, la acción de gracias es eso y es todos los años. Las familias llegan, pero hay una cosa acá. Hay mucha gente en estos lugares que son homeless, ellos no tienen familia, hay personas que viven en la calle, hay personas que no tienen dónde celebrar esos 3 días y como dicen, ¿qué voy a celebrar si estoy en la calle? Si está frío, yo no puedo participar con gente, e inclusive hay gente que está con mucha soledad y podrá tener todo el dinero del mundo, pero necesita estar en comunidad, necesita ese compartir, necesita esa otra parte de no estar solos. Entonces, nosotros tenemos muchos años ya de estar celebrando la Cena de Acción de Gracias en la comunidad. Y te estoy hablando que aquí vienen cientos y cientos y cientos de personas donde la comunidad misma une a todas las iglesias. ¿Qué te digo? Ok, Patri, yo necesito que vos me ayudes. Me han donado 50 pavos, pero yo necesito que vos me cocines 3 pavos. Y le digo a Elizabeth, necesito que vos me cocines otros 3 pavos. La comunidad empieza y hornea, y a otros que tienen la habilidad de hacer reposterías y pastelerías y panes y toda esa cosa, lo hacen. Entonces, se llevan, el año pasado, yo creo que fueron como más de 500 libras de pavos que se sirvieron. Y no solamente fue el servir, sino también hay gente que vive en sus apartamentitos solitos, que no pueden salir, y entonces se les lleva. Pero adicional a eso, hay personas que hacen, por ejemplo, aquí le llaman papa dulce, que es como un ayotito. Entonces hacen un pie con masmelos y se mete al horno. Eso es parte de la celebración y eso viene desde los antepasados con los indígenas, porque así fue como fueron haciendo todas estas cosas. Hay lo que decía con las ensaladas que se hacen también, o sea, es algo increíble. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, cuando mami partió con el Señor, mi papá vino a vivir con nosotros. Y ustedes no tienen idea, lo primero que él aprendió fue a rellenar el pavo. Y él era fascinado rellenando los pavos y haciendo el pavo. Él entró en hizo de esa tradición algo parte suya, porque era algo que él podía hacer y podía compartir con la comunidad. Compartir el pan con el hambriento, compartir con el sediento, con el que no tiene nada, con el que no tiene una familia, que necesita un abrazo, que está ahí. Entonces, se hace mucho la tradición, como te digo, las familias lo hacen, generalmente es el jueves a partir de las 3, 4 de la tarde. Entonces, estas comidas que se hacen en la comunidad y se hacen en este caso, en nuestra comunidad acá de Maryland, tenemos 3 centros inmensos. Y esos 3 centros hacen lo mismo. Hacen el gravy, te dicen, ¿qué quieres? ¿La parte oscura o la parte blanca del pavo?
y realmente es nutritivo también, o sea, es algo que yo siempre digo, qué tremendo, desde que los antepasados comían cosas que eran nutritivas y que eran buenas para nuestra salud, y que no eran cosas que en la actualidad mucha gente lo combina con otras cosas. Por ejemplo, acá en Maryland nosotros tenemos la comunidad latina, la mexicana, los colombianos, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos. Bueno, hay una serie de gente, chilenos, o sea, toda Latinoamérica que está, pero cada uno no necesariamente han ido aprendiendo a comer el pavo, pero entonces sí hacen la celebración en familia, pero hacen los platos típicos de su país y celebran la acción de gracias. Y por ejemplo, en mi caso, que trabajo mucho también con la comunidad latina, he tenido gente de Ecuador que hacen unos pavos totalmente diferentes a los tradicionales que se cocinan aquí en Estados Unidos. Y los americanos, los ingleses o todos los italianos que hay o americanos, ¿verdad? Ellos fascinados del sazón latino, ¿verdad? Porque es totalmente diferente. Claro, nosotros le agregamos un poquito de sal, un poquito de, ¿verdad? Porque ese es nuestro sazón. Pero lo que te quiero decir es que en Acción de Gracias se procura que nadie quede solo, pero tampoco es que vas a estar lejos de también celebrar con tu familia, ¿verdad? Y ahí es donde ves que, por ejemplo, las familias viajan de estados de un lado a otro, toman sus vuelos para ir a Acción de Gracias, inclusive las universidades, los muchachos que están en la universidad regresan a casa por el Día de Acción de Gracias, porque es un día de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado durante el año y que por lo que está y por lo que no está, por lo que viene y por lo que no viene. Este año es un año muy difícil por la pandemia. Definitivamente es algo que hoy que le compartí a Elizabeth, me llegó le mandé el texto y le mandé el logo de nuestra comunidad, donde decía, es sumamente triste decirles esto, pero este año no vamos a poder hacer la Acción de Gracias, porque por la distancia social, porque hay que tener cuidado con las comidas, o sea, es una serie de requisitos, pero a través de los que pueden, ¿verdad? Tener el Zoom, obviamente las iglesias, las comunidades van a tratar de poder hacerles llegar, aunque sea, no sé, una basket o lo que sea, pero en deliver, ¿me entiendes? No que lleguen ellos al centro, como generalmente se hace, sino irlos a dejar a los lugares donde ellos están. Sí, como una encomienda, llevarles por lo menos una muestra de cariño, alimento, para poder celebrar de esa manera. Me encanta esa celebración y siempre me he preguntado por qué en nuestros países que hemos copiado tantas celebraciones y tantas cosas que hacen en Estados Unidos y en Canadá, no las hemos implementado, siendo una celebración tan importante, porque realmente, como decías, se trata en memoria de esos antepasados, de recordar que de vez en cuando, por lo menos una vez al año, que se reúnan todas las familias para recordar que tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos ha suplido. Y creo que este año, pues obviamente sí, va a ser diferente. Sin embargo, también me cuestiono, y no sé si tendrás tal vez alguna respuesta a esta pregunta. ¿Por qué crees que no se celebra en el resto de los países de América? Yo creo que personas que han vivido acá, que han hecho intercambios, que han estudiado, sí conozco en Costa Rica familias costarricenses que han tenido esa oportunidad de estar aquí o estar en Canadá o estar de intercambio, estudiantes de intercambio. Cuando se tiene esa exposición y se conoce la historia, ellos lo celebran en sus casas. Yo personalmente conozco a una profesora universitaria
que vive ahí en Desamparados, y ellos celebran su acción de gracias, ellos tratan de hacer el pavo y todo, pero también le ponen el sazón costarricense. Ahora, aquí en Estados Unidos tenemos una gran diversidad, esto es lo que llaman el melting pot, o sea, somos culturas de diferentes países, y aquí sí se celebra, digamos, por ejemplo, los mexicanos lo celebran, los chilenos también, en España lo celebran, en Puerto Rico lo celebran de formas diferentes, pero lo celebran. Algunos cambian, por ejemplo, los salvadoreños cambian el pavo por la gallina rellena, ¿verdad? Entonces, le hacen algunas variaciones, pero todo depende de si esas personas regresan a su país de origen o se quedan acá y solo lo celebran acá, y como no tienen esa misma, por decirlo así, costumbre en sus países que les vayan a decir, tú sabes, a veces en nuestros países existe lo que es el choteo, ¿verdad? Ay, ya te venís vos jugando de gringa, ¿verdad? A poner, y no, de eso no se trata. Bueno. Se trata de dar gracias a Dios, de poder compartir en común, compartir todos los que somos compatriotas de un mismo lugar, compartir que hay una necesidad. O sea, que no solamente va a llegar un momento en que vamos a tener que volver a la tierra para producir nuestros propios productos y poder compartir. Y dar gracias a Dios por lo que Dios te da. Bueno, te decía que una compañía bastante grande, es una tienda por departamentos, que es la Macy's. Ellos comenzaron supuestamente para dar gracias y para devolverle un poco a la comunidad, empezaron a abrir sus puertas los viernes negros, pero era donde la gente puede ir a conseguir, ¿qué te digo? Desde electrodomésticos, ropa, de todo. O sea, ahí el Viernes Negro es comercio, pero ellos lo hicieron con una buena intención, pero al tiempo se convirtió en un mercadeo. Porque la gente, por ejemplo, llegaba a Walmart y quebraban las puertas, entraban, se olvidaron de por qué era que fue celebrado. O sea, volvieron a un punto como fue la guerra que hubo en 1863, que esa guerra civil, porque era que estaban peleando por el territorio, por mi espacio, por mi tierra, o sea, la gente ha llegado a un punto de que se tiran, pierden, que los juguetes para los chiquitos, claro, las cosas son con descuentos y son realmente descuentos grandísimos los que hay. O sea, mucha gente inclusive viene de diferentes partes del mundo al Viernes Negro porque va a conseguir lo que tal vez le va a costar 3 veces más en su país o 3 veces más aún aquí. Entonces, muchas cosas después de que pase el Viernes Negro vuelven otra vez, pero en realidad siento que es como un consumismo, es algo como que trata de distraer a la gente de realmente lo que es el problema que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, hay otros elementos, por ejemplo, el presidente también celebra su Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca y ellos escogen 2 pavos. Entonces, es tradicional que en el Día de Acción de Gracias, que es el día jueves, y esta es una de las cosas que tengo que decir, es el último jueves, no el tercero, el último jueves del mes de noviembre es el que se ha establecido para la Acción de Gracias. Entonces ese día, el jueves, viene el presidente y dice, voy a perdonarle la vida a un pavo. Entonces toman 2 pavos y eso es una celebración que pasa por la televisión, sale por todas las noticias, donde el pavo sale perdonado, porque no lo mataron, sino que será el siguiente, y ellos van a una granja donde los consiguen, donde los recogen, y ese es el pavo que fue perdonado y se lo llevan a la Casa Blanca y ahí está, y después se lo vuelven a llevar. Esa es una. Después también existen los juegos de fútbol americano, que eso es otra tradición que hacen, pero
Antes era solo el Viernes Negro, ahora ya no es solamente Viernes Negro, ahora es sábado y hasta domingo. Y ahora tienen Cyber Monday, que es todo por internet. Entonces, se ha perdido en cierta forma, digamos, siempre se da la reunión de las familias, pero se ha ido por el consumismo. No sé cómo será este año porque creo que todo se está haciendo, de hecho, el mismo Walmart, las mismas tiendas de departamento, no están permitiendo aglomeraciones. De hecho, cuando vas al supermercado acá, entras por una puerta y son cierta cantidad, 10 personas adentro y los demás afuera, 6, o sea, no creo que vaya a haber. Entonces, todo está haciendo por internet, sigue la venta, pero está bastante bajo porque mira, hay gente que no tiene dinero ni para comer, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la bendición de que todas las semanas Dios ha mandado cajas con cosas y no tenés idea. Nunca había visto filas de carros, de gente que nada más pasa en el carro, coge la caja y se va. Coge la caja y se va. La gente está, o sea, si yo te digo, del año pasado a este noviembre de Acción de Gracias, al año pasado, la gente derrochó. Este año, la gente no tiene para derrochar, ni para botar, ni para desperdiciar. Entonces, se está volviendo otra vez a ese punto como era en la Acción de Gracias, ¿verdad? Al inicio, de cómo hacer, de cómo extender. Y yo creo que ahí es donde está la parte más importante de poder ser agentes de cambio, que nosotros podamos ser luz para estas personas, que hay que dar gracias todos los días, solamente por el hecho de estar vivo, solo el hecho de hacer una caridad para alguien, un viejito que está enfermo, que le cocines y le lleves. Eso para ellos es algo increíble. Yo no sé si les comenté, el año pasado tuvimos un hombre que donó todo lo que fue la parte de él se fue a comprarlo, pero los donó, eran pies ya hechos de calabaza, habían otros que eran hechos a base de huevo con coco, todo lo que eran los postres, él vino y lo donó, pero él estuvo sentado en la mesa en medio de gente que la sociedad la desprecia, que huele mal, que no tiene cortado el pelo, pero él no quería estar solo en Acción de Gracias. Y esa era la familia. Él no estaba viviendo en la calle, él tenía todas sus comodidades. Un hombre poderoso, pero no tenía familia. Entonces, la soledad lo estaba matando. Entonces, fue muy bonito ver que a pesar de que se dio cuenta de que el dinero no lo es todo, pero el compartir lo que la vida le ha dado, compartir con otros esa bendición de que si él tuvo, bueno, voy a compartir con los que menos tienen, hace un cambio. Y eso tiene la sociedad estadounidense. Yo creo que es una sociedad que a través de este Día de Acción de Gracias, que es uno de las cosas más impactantes, ellos dan, ellos donan, aquí la gente no se muere de hambre porque comida hay, ropa, alimento hay, shelters para la gente que está en la nieve. O sea, la gente es muy solidaria, la gente es, pero viene de esa raíz. Ellos han entendido que es importante dar gracias a Dios, primero en familia, y compartir con otros de lo que Dios les ha dado y de lo que Dios les ha bendecido. Así es que para mí la Acción de Gracias ha sido una tradición nueva que he adoptado como mía en este país, que no es mi país de origen, porque Costa Rica es mi país de origen, aunque soy norteamericana también, pero no por nacimiento,
porque ahí está mi pedacito de tierra. Y yo siempre, mi mesa está el pavo, pero está la ensalada rusa, está el gallo pinto, y están también las cosas porque mi esposo es americano. Entonces, las dos culturas están en esa mesa representada porque es así. O sea, somos multicultural, somos diversos. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos usted verá que no importa si es un país de Latinoamérica, España, por ejemplo, ellos ahí tienen la paella, ellos celebran con paella, con sus vinitos, en la mesa de acción de gracias. Y lo más importante es eso, poder estar con las familias que no vemos en ese tiempo. Así es que yo creo que acción de gracias es algo que damos todos los días, ¿verdad? Es un día que uno debe de agradecer desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero esos 3 días en noviembre, que es el último fin de semana de noviembre, es tradición. O sea, eso es algo que todos deberíamos hacer, no importa si otros no lo hacen, pero celebrar porque es esa parte de la abundancia, celebrar las cosechas del tiempo, porque en este tiempo es donde más se dan las cosechas de calabazas, de maíz, inclusive uno de los platillos que ellos tienen son las vainicas, las soasan con cebolla. O sea, es en realidad muy nutritivo y muy natural lo que se come en la acción de gracias. Y muchas veces creemos que aumentándole ¿verdad? Ellos saludables, porque si uno se pone a ver no solamente la acción de gracias con la comida que ellos compartieron, que todavía se celebra y que todavía en estos tiempos se come, la gente estaría mucho más saludable de lo que debería de ser comiendo comida chatarra, ¿verdad? Y es que existen muchas tradiciones, pero precisamente por eso escogimos la acción de gracias, porque la acción de gracias es muy significativo y yo creo que merece ser copiado, digámoslo así, merece que nosotros hagamos conciencia de que tenemos mucho por qué agradecer. Y sacar un día para agradecer no nos cuesta nada. Yo quisiera que en estos últimos minutos tú motivaras a las personas de diferentes países que nos están escuchando y viendo a celebrar, a empezar a celebrar esta linda tradición de acción de gracias. Claro, yo creo que eso es algo que nosotros debemos como seres humanos, especialmente en estos tiempos que el mundo está tan caótico por las enfermedades, por todo lo que estamos pasando. Es un tiempo que de verdad debemos de tener como de recogimiento, de dar gracias a Dios por lo que tenemos, dar gracias a Dios por lo que el año nos ha dado. Que si nos ha dado tristeza, bueno, damos gracias a Dios porque ya no estamos tristes. Que si nos dio alegrías, que si pudimos darle a alguien que pudiera estar alegre, darle una mano, aunque sea cocinarle a alguien, limpiarle la casa a alguien. O sea, no se necesita ser millonario para donar montones de dinero a la gente. Si las pequeñas acciones, pequeñísimas acciones, yo creo que llegan más a la gente si nosotros nos vestimos con el delantal de la humildad, porque muchas veces creemos que tal vez porque llegamos hasta cierto nivel o porque tenemos cierta cantidad, no podemos bendecir a otros, no podemos dar gracias a Dios. Y sería lindísimo que pudieran decir, sobre todo en Costa Rica, que nos gusta copiar tanto las cosas, pero lo bueno a veces de dar gracias a Dios, aunque sea un sábado, si no lo pueden hacer porque es viernes o porque es jueves o los 3 días, pero si tienen el viernes negro, bueno, entonces, Señor, gracias por el viernes negro, gracias porque puedo bendecir, ir a comprarle algo para bendecir a otro que no tiene, para esos niños que están en la calle, para esas personas que están viviendo tal vez que no tienen un techo y que viven en catacumbas o en cuevas, o sea, hay muchas personas
que no tienen nada que comer. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera con qué cobijarse, no tienen dónde dormir. Tal vez viven en la selva, viven en la montaña, comen lo que hayan, pueden matar y comer. Qué bueno, pero si a nosotros Dios nos ha permitido vivir en sociedad, tener ciertos valores, entonces hagámoslo. Hagámoslo en Latinoamérica. Yo sé que todos ustedes, todos los hispanos somos una familia muy grande y no importa de dónde seamos, sea de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Panamá, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, todo Centroamérica, España. O sea, todos somos uno y todos hablamos el mismo idioma, no como en el caso de los colonos que vinieron de Europa con los indios americanos. No se comunicaban porque no hablaban el mismo idioma, no tenían la misma lengua, pero los actos de humildad, los actos de compartir fue lo que hizo que este día de Acción de Gracias pudiera ser un ejemplo para todos nosotros. Así es que yo espero que ojalá podamos copiar eso bueno y que podamos seguir dando gracias a Dios, como dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Eso es un lindo verso que debemos dar siempre gracias. Entramos a nuestra casa dando gracias porque tenemos un techo. Entramos a nuestro carro porque podemos manejar. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede caminar. Hay gente que no puede levantar sus manos. Nosotros debemos dar gracias. Hay mucho por qué dar gracias y deberíamos de copiar ese día para celebrar. Muchísimas gracias también a ti, María Eugenia, porque ha sido una linda reseña, ¿verdad?, de lo que significa la Acción de Gracias, cómo se originó y cómo se ha venido celebrando con el tiempo esta tradición en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países más. Y esperamos pues que tengamos la oportunidad a nosotros y todas las personas que nos están oyendo, si no tienen esta costumbre, que empiecen a hacerlo. No importa si no es el mismo día que en Estados Unidos, lo importante es que tomemos un día para darle gracias a Dios por todas esas maravillas y esas bendiciones tan magníficas que nos da día con día. Y sobre todo, al ser una celebración anual, pues para conmemorar todo lo que hemos recibido durante todo un año. Ahora, hasta acá mi participación y pues esperamos que también ustedes se sientan bendecidas con este tema y con esta invitada tan linda que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. También ha sido un honor para mí poder compartir con todos ustedes y verlas de nuevo después de años. No se dicen cuántos. Pero una bendición reencontrarnos y reconectar y ojalá que podamos todas, donde estemos, en cualquier país que estemos, siempre encontremos ese propósito de seguir adelante, de copiar lo bueno, de tomar lo positivo y de seguir hacia adelante. Que el Señor las bendiga. Muchísimas gracias, Tita. Quiero decirles, mis amigas, que la gratitud es una de las cualidades más hermosas del ser humano. Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos, tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido más de lo que merecemos. Mientras más nos llenemos del Señor, de su palabra, de su paz, crecerá en nosotros un agradecimiento mayor. Y en gratitud podemos cultivar el hablar bendición a los demás. Como decía María Eugenia, no nos olvidemos de la gente que nos necesita. Seamos gente que ame a otros. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, en un programa más.